Buenas noches, mi nombre es Roberto Alfonso Maya Sánchez y en esta ocasión les voy a exponer sobre el monstruo de Toluca. ¿Quién es el monstruo de Toluca? Bueno, pues su nombre es Óscar García Guzmán. Tiene la edad de 36 años en este momento. Nació en Toluca de Lerdo el 2 de febrero de 1990. Él era un estudiante de psicología en la Facultad de Toluca. Óscar García Guzmán era un asesino en serie muy desquiciado, muy apático, muy errático con sus víctimas, dado que tenía un modus operandi muy, ¿cómo se podría decir? Muy organizado en ciertos aspectos. Oscar presentaba una personalidad criminal o un perfil criminal psicopático. Oscar tenía mucha falta de empatía contra sus víctimas, dado que no tenía remordimiento alguno sobre las víctimas que estaban en su poder, dado que él era muy manipulador, tenía esa capacidad de manipular fácilmente, ¿me entienden? Oscar presentaba conciencia forense, dado que trataba de eliminar todo rastro que dejaba, aunque en ciertos aspectos no era del todo muy consciente o no le ponía mucho esfuerzo en ocultarse, sino le gustaba ser visto, ¿cómo podríamos decir? Le gustaba darse a conocer como un asesino, dado que en sus cuentas de Facebook, en la plataforma de Facebook, subía fichas de búsqueda de sus víctimas, de las alertas Amber. Él las compartía en su perfil y ponía, si quieren atrapar a un asesino, deben pensar como un asesino. Ahí es donde nos damos cuenta de que era un psicópata totalmente, dado que le gustaba manipular inclusive a autoridades. Esto le ocasionaba la posibilidad de sentir emociones, la capacidad de distinguir el bien o el mal, la capacidad de adaptación, grandes dotes para la manipulación eran lo que lo convertían a él en un asesino con ciertas características. La falta de remordimientos que sentía, o en este caso que no sentía más bien por sus víctimas, por sus familiares de las víctimas, dado que en una ocasión sus víctimas, bueno, su víctima en este caso fue, eh, fue sustraída de la facultad por esta persona, por Oscar, y fueron sus familiares a la ubicación, en este caso el domicilio de este individuo, para preguntar sobre el paradero de una fémina, de su víctima en este caso, a lo que el joven Oscar pues se negaba a dar información más allá de si se encontraba o no aquella persona en su casa o en su domicilio. La inquietud de los familiares de la víctima, en este caso de no saber dónde está, de cómo se encuentra, si se encuentra bien o mal, les orilló a ir al domicilio de esta persona. Al llegar al domicilio, pues Oscar, al ser una persona errática, apática, que no tenía nada de empatía, pues mostraba violencia inclusive con los familiares, a tal grado de intimidar, de que si querían, grado de que si querían ingresar a su domicilio por las fuerzas o con autoridades, él iba a poner a sus mascotas, en este caso sus perros pitbull, a defenderlo o atacar a quien ingresara. También declaraba de que si alguien cruzaba la puerta, pues los iba a matar. Oscar presentaba un egocentrismo exacerbado, muy alto, muy enaltecido, él, dado que sus crímenes lo hacían vanagloriarse. También tomaban trofeos de esos crímenes,
que eran fotografías, mensajes e inclusive ropa de sus víctimas. Inteligencia alta o muy alta. Pues en este perfil podemos encontrar que Oscar presentaba una inteligencia moderada o inclusive alto, dado a sus estudios en psicología. Sabía cómo manipular a sus víctimas, cómo atraerlas de cierta forma de que sean engañadas para luego cometer sus actos. Oscar presentaba alguna enfermedad mental, pues como tal, no, él era consciente de lo que hacía, nunca fue diagnosticado con algún trastorno, con alguna enfermedad mental, e inclusive él decía que era consciente de sus actos, de que no presentaba fallas mentales. En sus características profesionales, pues no se reportaba un empleo formal estable en el momento de sus crímenes. Algunos reportes mencionan que vivía de manera independiente y se dedicaba a actividades. Oscar presentaba habilidades prácticas y físicas, dado que entrenó mucho tiempo una disciplina que se llama Krav Maga. Eso pues lo dotó de supervivencia y manejo de violencia estratégica para poder ejercer fuerza sobre sus víctimas, dado que también las estrangulaba, les hacía llaves para que perdieran el oxígeno, más que nada, recibe estrangulamiento. La tipología geográfica de este individuo era una persona sedentaria, dado que cometía los crímenes en su área, no salía a otras ciudades a delinquir, a cometer crímenes, sino los hacía en un entorno donde él se sentía seguro, donde sabía que podía escapar de cierta forma fácil, donde sabía también de que la gente lo conocía, sus conocidos sabían que pues, no era una persona como tal agresiva, ¿no? En ese aspecto, dado que también manejaba muy bien la psicología en sus conocidos. En la tipología de armas podemos encontrar de que Oscar utilizaba armas blancas para cometer sus crímenes, sus actos delictivos. Principalmente ocupaba lo que son cuchillos, navajas, objetos punzocortantes. En varios casos se documentó el uso de cuchillos u objetos punzocortantes que se asociaban con ataques directos de una manera muy grotesca. También ocupaba lo que es el estrangulamiento, la asfixia mecánica. En feminicidio se determinó que el estrangulamiento manual fue la causa de muerte de aquella víctima. También usaba los golpes, la fuerza física, como había comentado antes, era practicante de la disciplina Krav Maga, que lo dotó de habilidades que podían causar daño a sus víctimas muy fácilmente. Armas de fuego no fueron utilizadas por este sujeto, dado que no tenía la capacidad para adquirirlas. Pues, en conclusión, Oscar era una persona psicopática que sabía lo que hacía, sabía manipular, sabía cómo ejercer presión en sus víctimas. En la tipología geográfica, pues podemos ver que era sedentario, que no salía de su zona de confort. Y en la tipología de armas, pues lo más básico, cuchillos, objetos punzocortantes, estrangulamiento, fuerza mecánica más que nada. Y pues eso sería todo de mi parte.